Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga y la Virgen. ¿Cómo se encuentran? Bien. Qué bueno, eso me gustó. Qué bueno. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son los misterios de dolor. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todas nuestras necesidades, por el Papa, por todos los sacerdotes, por todos los enfermos de esta parroquia, por la paz del mundo. Primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de dolor, la flagelación de Cristo atado a la columna. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas,
especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de todos los santos, Ave María Purísima. Tercer misterio de dolor, coronan a Jesús con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los profetas, Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Estrella del Mar, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora. Por todos los que están en agonía, para que tú, María Santísima, interceda ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
Tú te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dios les bendiga y la Virgen, hermanos y hermanas. Buenas noches. Cuídense mucho. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Sí, antes de celebrar estos santos y sagrados misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras faltas. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que sentado a la derecha del Padre intercedes por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que tu providencia nunca nos abandona, a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que iba con Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas, de modo que ya no podían vivir juntos en el país, porque sus posesiones eran inmensas y ya no cabían juntos.
Por ello, surgieron disputas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, en aquel tiempo los cananeos y los pericitas habitaban en el país. Abraham dijo a Lot: no haya disputa entre nosotros dos, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿No tiene delante todo el país? Sepárate de mí. Si va a la izquierda, yo iré a la derecha. Si va a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán, hasta la entrada de Zoar, era de regadío. Esto era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el jardín del Señor o como Egipto. Lot se escogió la vega del Jordán y marchó hacia levante. Y así se separaron el uno del otro. Abraham habitó en Canaán, Lot en las ciudades de la vega, plantando las tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza tus ojos y mira desde el lugar en donde está hacia el norte, el mediodía, el levante y el poniente. Toda la tierra que ves te la daré y a tus descendientes para siempre. Haré a tus descendientes como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar a tus descendientes. Levántate, corre al país a lo largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar. Abraham alzó la tienda y fue a establecerse junto a la encina de Mambré, en Hebrón, donde construyó un altar al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor purifique mi corazón y mis labios para que pueda anunciar dignamente su palabra. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se resuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley de los profetas. Entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, en esta tarde, en este día de semana, San Mateo nos habla de algo que los místicos le llamaron la perla del alma. El alma, la perla del alma. Y hoy dice aquí, claro, todo esto tiene un significado tremendo que para los que lo escuchaban en aquel tiempo veían cada cosa que tenía el Evangelio como un significado tremendo. Primero, no echéis lo santo a los perros. Hoy la gente tiene perro y le da, no digo yo lo santo, le da todo al perro. Pero es que la palabra perro, ¿no se recuerda en aquel evangelio donde dice apunta el evangelista que Jesús dijo, no está bien que le echemos el pan de los hijos a los perros? Un perro, una mujer y un niño valía lo mismo en el pueblo hebreo. Es decir, un perro era algo despectivo, un niño también. Y la mujer no tenía voz ni voto. Entonces, aquí el evangelista está poniendo de relieve esto que tiene el ser humano. Miren, decimos que el ser humano tiene un espíritu, un alma, que se diferencia de las demás criaturas. Todas las criaturas tienen el espíritu de la creación, porque Dios es espíritu. Dice que antes que nada existía Él, y por Él fueron hechas todas las cosas. Y todo lo que existe tiene un espíritu, de alguna manera, espíritu de creación. No es que tengan una vida espiritual, ni es que tengan un alma, no. Pero tiene, vamos a llamarle el espíritu de Dios como un toque de Dios, todo cuanto existe. Yo veía un programa que no sé si por aquí en los canales de aquí lo ponen, allá es por HITM, que es pues la creación, la vida de los animales, el desenvolvimiento en el desarrollo de los animales, su reproducción y todas las cosas naturales. Y decía un día, sin ser un programa religioso, decía el que lo narraba, qué sabia es la naturaleza. Qué sabia es la naturaleza. Bueno, le llaman naturaleza, pero qué sabio es Dios, que hizo todo cuanto existe, a lo que le llaman, o a la que le quiso llamar naturaleza, pero es la naturaleza de Dios. Entonces el hombre se diferencia de las demás criaturas que tienen el espíritu de creación, pero no el espíritu de eternidad. Se diferencia el ser humano de las demás criaturas, criaturas inferiores, mineral, vegetal, animal, son las criaturas inferiores. Nosotros somos criaturas superiores. Lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios ¿por qué? Porque nos ha elevado al rango a la categoría de criaturas superiores, seres humanos. A imagen de Dios los creó, dice.
Ese es el primer paso en el agradecimiento que debemos a Dios, que nos ha hecho seres humanos. Sí, porque nosotros hubiéramos podido ser una piedra, un palo, un mineral, un vegetal, un animalito. Yo si me hubieran dado a escoger, me hubiera gustado ser un perro, pero perro no realengo, no, un perro de gente rica. Sí, porque un perro realengo, sanoso por ahí, no. Entonces, nosotros tenemos la categoría de criaturas superiores. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos da esa categoría? Bueno, tenemos una inteligencia, una capacidad de razón que las demás criaturas no la tienen. Y ahí es donde está la parte espiritual. Todos los hijos de Dios en esta escala de criaturas superiores tenemos un espíritu que no muere. Las cualidades o lo que procede de ese espíritu, razón, inteligencia, etcétera, etcétera, dice, es como las perlas. Las perlas, dice que el hombre que se dedica al asunto de las joyas y demás, sabe escoger entre una perla auténtica y una perla no auténtica, es decir, que no es perla. Entonces sabe escoger entre una cosa y otra. Entonces, nosotros somos la perla auténtica de Dios. Tenemos esa capacidad de razón, capacidad de amar, cosa que no tienen las otras criaturas. Un perro dice, como mi perro me quiere, y por instinto, pero no hay una capacidad de razón. No hay una capacidad de razón. Entonces, esto que tiene el hombre, que es sobrenatural, dice que no se lo eches a los perros. Tus capacidades en todos los sentidos, en el orden racional, en el orden sexual, no se lo eches a los perros. Es decir, no te trates como, no se lo eches al... Hay que tener cuidado porque dice la palabra en el libro de Proverbios, puerca lavada en el fango se revuelca. ¿Ven? Entonces, dice, el perro come de su propio vómito. Dice así Proverbios. Porque como el pecado original nos dañó y nos metió el aguijón de la carne del que habla San Pablo, nos contaminó, pues entonces nosotros tendemos a, lavados por el bautismo, pero tendemos a revolcarnos en el fango del pecado. Por eso advierte San Mateo, no le eches a los perros. Dice, no le deis a los perros ni echéis vuestra perla a los cerdos. Otra palabra aquí significativa es cerdo. Perro, ya dije, y cerdo. Cerdo, ya saben que los hebreos no comen cerdo todavía. El cerdo es un animal diabólico, es carne prohibida. Recuerden aquel que se fue de la casa del padre y se puso a criar cerdos, ¿se acuerdan? O sea, estaba con lo demoníaco. Esto es lo que está detrás de todo eso. No le eches la pela a los cerdos. No le des tu alma al demonio o a lo demoníaco o a lo que no es de Dios, es lo que quiere decir. Porque lo van a destrozar. Lo van a destrozar porque no tienen razón, no tienen... Ok. Y entonces viene a señalarnos un comportamiento que tiene que ser diferente, el de las criaturas superiores al de las criaturas inferiores. Es decir, así pues, todo lo que deseáis que hagan los demás, háganlo ustedes con ellos. Está hablando aquí de una
convivencia entre no perros, entre no cerdos, entre personas, seres humanos que tienen una capacidad diferente. Y entonces termina el Evangelio diciendo esto de la puerta. Jesucristo se ha llamado de muchas maneras, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, pero también dijo, yo soy la puerta. Dice aquí, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Eso lo sabemos, eso lo vemos todos los días. Se nos presentan a diario puertas que parece que se abren, pero para llevarnos a la perdición. Sin embargo, el cristiano, el que quiere dar paso en su vida a las cualidades, a las actitudes de una criatura superior, como es del ser humano, tiene que entrar por la puerta estrecha. No se puede comportar usted como un animalito. El animalito no sabe, el animalito responde a unos instintos, Dice el Señor, ámense como yo les he amado, ámense los unos a los otros. Es decir, lo que yo tengo que amar a mi hermano, como, fíjense, que en la Escritura, allá en el Antiguo Testamento dice, amados los unos a los otros, al prójimo como a ti mismo. Pero más adelante Jesús no dice eso, dice como yo les he amado. Se pone él de ejemplo, se pone él de punto de partida, se pone él de punto de referencia, como yo les he amado. El amor es algo que es característica de los hijos de Dios. Nadie amó tanto al mundo como Dios, que envió a su Hijo único. Y Jesucristo nos amó, dice, hasta el extremo. Y nosotros no sé cómo amamos. La palabra amor está enferma. Yo tenía un profesor de filosofía que decía que las palabras se enferman y hay que llevarlas al hospital a restablecerlas. La palabra amor está enferma. A cualquier cosa le decimos amor. Y amor, hacemos un corazón y ya cuando queremos expresar el amor, un regalo, le ponemos el corazoncito y ya sabe que está hablando del amor. Pero el amor es mucho más. El amor es mucho más. El amor es algo divino, que el hombre tiene la capacidad de poder vivirlo, entre comillas, al estilo de Dios. Digo que las palabras están enfermas porque a veces le hemos dado sentidos que no tienen. Por ejemplo, dos personas se encuentran por ahí y se conocen, se caen bien, se juntan, realizan el acto sexual y dicen, hemos hecho el amor. No. Usted ha realizado un acto de instinto, porque si no, cuando la perra está en celo y anda por ahí con una vida de perro atrás y decimos, están haciendo el amor, entonces eso es amor. Eso es un instinto al que responde el animal por la reproducción de su género. Pero ahí no hay amor. Y le hemos puesto ahí a esa palabra, la hemos enfermado, porque cuando dos, reitero, se encuentran y van a una, decimos, hicieron el amor. No. Amor es otra cosa. Amor es otra cosa. Por eso dice aquí que ames a los demás como quieres tú que te amen a ti. Hazle las cosas que tú quieres que te hagan a ti, como quieres que te hagan a ti. Al estilo de Jesucristo, porque a veces nosotros no sabemos hacer las cosas como son. Esa puerta es estrecha. Esa puerta es estrecha. ¿Por qué? Porque tenemos metido en la carne por el pecado original esa tendencia a no hacer siempre lo bueno. Esto viene de atrás. Dios no nos creó así. El diseño que Dios tiene de nosotros es otra cosa. Sin embargo,
El pecado original nos contaminó. Nos contaminó. Hemos nacido con esa tendencia. Aquello que siempre digo, San Pablo le llama el aguijón de la carne, por decirlo de alguna manera. El mal que no quiero hago, el bien que quiero no hago. Eso que está en nosotros. Sin embargo, dice la palabra, el Espíritu Santo le dará la fuerza, se lo enseñará todo. En ese estamos, en ese estamos. Que el Señor nos anime y que podamos pues vivir tratando, intentando de entrar por la puerta estrecha. Esa que nos cuesta, pero es la puerta de Jesucristo. Yo soy la puerta. Pone el ejemplo del rebaño, el rebaño que se salta la puerta. Es decir, el rebaño entra por una puerta. La puerta estrecha. Yo me hago la idea que debe ser algo así, como el aeropuerto. Es una puerta estrecha, como usted va, le revisan, esto uno puede ir, esto no, esto sí, esto no, esto no. Hay allí también una seguridad. Esto sí, esto no. Recuerden aquello que pone el Evangelio en otra parte. Primero va a entrar un camello por el ojo de una aguja, y eran las agujas, aquellas puertas estrechas que habían en las ciudades. Y los camellos que venían cargados de mercancía no podían entrar por la puerta, venían cargados. Había que desmontarlos. Qué sorpresa nos vamos a llevar cuando tal vez un día pues vayamos a entrar por la puerta y digamos, pero ¿y esta cantidad de paquetes? Dice el Santo Padre que nunca ha visto detrás de un carro fúnebre un carro de mudanza. No, nos vamos solitos, solitos. Una vez estaba yo confesando, ni me acuerdo por dónde era, pero era aquí en Puerto Rico, sí. Sí, era por allá por Ponce. Y una viejita, la recuerdo, me dijo, padre, estoy muy viejita. Padre, yo estoy muy tranquila porque tengo un buen retiro, tengo mi seguro médico, y me acuerdo así. Y tengo mi casita salda ya. Después me dio lástima porque le dije, bueno, la casita esta está salda, sí, padre, sí. Y la del cielo está salda ya. La viejita abrió los ojos, ¿cómo que quiere decir eso? Digo, mire, porque Jesucristo da el pronto, el down, ¿no? Jesucristo da, pero el resto hay que pagarlo. Mira cuánta gente han perdido las propiedades por ahí porque no pagaron. Porque no pagaron. Y para allá hay que pagar. Hay que pagar ¿con qué? La puerta estrecha. Ir desmontando desde ahora. No sea que te coja la sorpresa y cuando lleguemos allí es como que va al aeropuerto. Es que yo quería pasar esto. No, pero mire, aquí hay una ley que dice que esto no se puede pasar. Esto no se puede pasar. Es así. Y si analizamos todo lo que no se puede pasar, no nos hacía falta. Miren, había otro que tal vez se sabe en el cuento del hombre que llegó al cielo. Y entonces llegó y, bueno, San Pedro le revisó las credenciales, le revisó el pasaporte y dice, sí, no, usted no fue una persona mala en la tierra. Dice, sí, puede pasar. El hombre entró, dijo, me salvé, entró. Pero no quedó conforme porque lo montaron en un carrito y empezaron a ver la entrada del cielo. Dice que era precioso todo. Las calles, para cuento está bueno, ¿verdad? Las calles, muy bello, muy bello. Y pasaron por un lugar, por una urbanización, donde había unos castillos preciosos. Y dice, y ese castillo dice, ese es el de San Francisco de Asís. Sigue caminando, ¿ya se saben el cuento? Bueno, sigue caminando y se encuentran por otra urbanización con que habían unos palacios tremendos. Y estos son los de la Madre Teresa de Calcuta.
pero da una vuelta a la carretera y aparecen en una urbanización que no era de lujo, vamos a decir, era de medio pelo, vamos, era. Y entraron, y había una casita modesta, pero bueno, y le dice, y esa, dice el de San Pedro, esa casita es la tuya. Dice, pero ven acá, ¿y cómo? Yo vi unos castillos allá atrás, allá a la entrada, y unos palacios, y uno, dice, ay amigo, porque aquí se construye con lo que mandan de abajo. ¿Se entendió, verdad? Aquí se construye con lo que mandan de abajo. Yo no sé si ya tienen la casita salda de ustedes, no sé cómo andará su economía, pero miren a ver si es que quieren, porque tal vez la puerta de entrada va y pasamos, pero hay que aspirar a algo más, hay que aspirar a la santidad, a la de Teresa de Calcuta, a la de San Francisco, a la de tantos que han escalado las altas montañas del cielo. Amén. Hermanos, Dios nos invita a obrar siempre el bien y a tratar con caridad a nuestros hermanos. Pidámosle que mueva nuestros corazones y que los dé a todos los hombres, para construir juntos la gran familia humana. Digamos, mira a tu pueblo y escúchanos. Para que el Señor multiplique las conversiones en su iglesia y la haga ser signo de su presencia en el tercer milenio, roguemos al Señor. Para que conceda comprensión y paciencia a los pastores y ministros de su iglesia, para que conduzcan a muchos a la vida verdadera, roguemos al Señor. Para que cesen las disputas, odios y rencores entre los hermanos, naciones y etnias, y el Señor bendiga al mundo con su paz, roguemos al Señor. Para que el anuncio de la nueva noticia de Jesús destierre de los corazones la codicia, el afán desmedido de placer y la acepción de personas, roguemos al Señor. Mira a tu pueblo y escúchanos. Para que los misioneros susciten el amor a Dios en quienes no lo conocen y hagan discípulos del Señor a los que Él les ha confiado, roguemos al Señor. Para que todos nosotros, pueblo elegido y consagrado por Dios, valoremos los dones de su gracia y estos fructifiquen en nuestra vida, roguemos al Señor. Mira a tu pueblo y escúchanos. Dios y Padre nuestro, que reparte generosamente los bienes de tu casa a todo viviente, escucha nuestras oraciones, atiende nuestras preocupaciones y haz que no nos cansemos de practicar tu evangelio y proclamar tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
espíritu humilde y corazón contrito. Seamos recibidos por ti, Señor, y de tal manera sea ofrecido en nuestro sacrificio. Ante ti y en tu presencia, Señor Dios, que te sea agradable. Lava, Señor, mi culpa y mi pecado para que pueda y bendecir tu altar. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el efecto de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú creaste al hombre por amor, y aunque condenado justamente, con tu misericordia los redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo se aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es este el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Braulio García Jiménez, Edmita Rodríguez, Maslin,
Marlene, ¿no? Marlene Bobo y Nilda Rodríguez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de todos nuestros hermanos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos pueden darse el saludo de paz. La paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Que la sangre de mi Señor Jesucristo lo guarde para la vida eterna. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una feliz noche. Un momentito, rapidito, antes que se vayan, es para recordarles que hay un bazar aquí ahora mismo en el Salón Parroquial, donde tienen zapatos, ropa, plantas, artículos de cocina y mucho más. Además, tienen comida, arroz con gandules, lechón, ensalada y sopa de gandules. Y para los que quieran comprar para los boletos para la fiesta de aniversario, va a haber una persona en la oficina para eso también. Gracias.